Pues seguimos con el curso de milagros. Estamos en la página número 11. Uy, esto... sí. Escapar de la oscuridad. Los milagros se dan en la mente que están listos para ello. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal de milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Me voy a parar aquí. La semana pasada hablábamos de que cuando nosotros entregamos todos nuestros pensamientos y situaciones a la energía crística o al Espíritu Santo, al yo superior, Él va a obrar milagros sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Habíamos dicho que los milagros significaba que modificaban nuestros pensamientos, que quitaban los pensamientos erróneos y nos ponían pensamientos adecuados. Incluso estuvimos viendo que entregábamos al yo superior o al Espíritu Santo porque Él sabía lo que era más apropiado. Hubo una frase que estuvimos leyendo que decía Jesús: pregúntame a mí qué milagros debes llevar a cabo. ¿Os acordáis? Sí. Pregúntame a mí, ¿para qué? Para que no gastéis el tiempo tontamente. Entonces ahora te dice que Él debe controlar la ejecución, porque Él conoce la totalidad del plan. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver. Hay un plan establecido según el curso de milagros, hay un plan establecido para la liberación de cada uno. Ese plan establecido para la liberación tiene que ver con ir entrando cada vez en el estado de amor incondicional, porque volver a la fuente es ir conectándonos con el amor incondicional y descubriendo lo que no es real y descubriéndolo en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación y se lo entregamos a Él para que Él la corrija, dice: déjame a mí que yo lo haga porque yo conozco el plan. Entonces va a deshacer de ti todo aquello que no es necesario, todas las ilusiones. Podemos poner un ejemplo de esto, ¿vale? Vale. Vamos a poner, por ejemplo, que las relaciones. Tú tienes una relación y una relación se rompe. Entramos en un estado de dolor, en un estado de sufrimiento, de culpa, que si por ti, que si por mí. Bueno, si tú entregas todo ese conflicto y toda esa lucha interior a tu yo superior o al Espíritu Santo, Él que sabe cuál es el plan de liberación, te va a quitar de tu mente todo sentimiento de culpa hacia la otra persona y hacia ti misma. Te va a ahorrar tiempo. ¿Vale? Claro, te va a ahorrar tiempo. Habla. Sí, sí. No, es que anoche precisamente esas fueron mis palabras hacia una muchacha. Dice: es que no sé lo que voy a hacer. No, que alces la voz para que se te oiga mejor. Dice: yo no sé lo que voy a hacer. Digo: mira, yo lo único que te aconsejo, que si tu matrimonio está tan mal,
entrégalo. Y dije, tú entrégalo. Tú dile que se lo entregas porque no sabes para dónde tirar lo mejor posible para todos. Esas mismas palabras fueron hechas y se me pone vello de punta. Fueron las mismas palabras. Dice a Manoli, digo, nada, tú mira para arriba y te entrego esta situación porque no sé cómo solucionarla ni lo que hacer. Digo, y siente con el corazón. Claro. Por eso dice, claro, dice, sigue siendo expresiones de tu estado de gracia aquí. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. ¿Qué quiere decir? Que él sabe cómo hacerlo mejor, de la mejor manera para hacerlo, ¿vale? Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extienda a otros. Se suelda en una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. No sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error, que tiene como objeto corregir. Yo entiendo aquí que lo que nos está diciendo es que los milagros son selectivos para el beneficio de cada uno. Claro, si nos corrigen el pensamiento, pues es selectivo para la persona en sí, pero que también se extiende, porque vamos a ver, si yo pido expiación para mí, lo que significa que van a corregir mis pensamientos erróneos para yo entrar en un estado puro de amor, y dejo de ver culpables ahí fuera, sino que voy limpiando en mí y voy entendiendo con compasión, con comprensión, se va dando las modificaciones en mí, también influyen en las otras personas. ¿Por qué? Porque no entro en guerra, no entro en conflicto, estoy en paz, lo que hago es extender la paz. Entonces el milagro no está establecido para que se dé en todos los demás, pero al hacerlo en mí, se extiende en todos los demás. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudiese hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. ¿Qué quiere decir no estás dispuesto a ocultar nada? A ver, quiere decir que se lo digas todo a tu yo superior, que lo reconozcas, que no lo ocultes. Si, por ejemplo, volvemos con el mismo ejemplo de la ruptura de pareja, nos puede servir como ejemplo. Si, por ejemplo, la persona que está entrando está pasando por esa ruptura, siente rabia o siente odio o se siente despreciada o siente frustración, todo tiene que reconocerlo y entregarlo. Todo tiene que reconocer qué le pasa, como a ella misma, no por lo que la otra persona me esté haciendo, sin culpar a la otra persona, sino descubrirlo todo, porque eso te libera del miedo y estás dispuesto a entrar en comunión, a tu yo superior. Me pasa pues que ahora mismo me siento abandonado o me siento engañada, me siento en frustración. Este sentimiento me está causando mucho dolor y estoy sintiendo odio o rabia hacia esa persona porque me siento abandonada. Se lo doy a mi yo superior, se lo doy al Espíritu Santo, se lo doy a Jesús, se lo cuento, se lo explico, no oculto nada. ¿Por qué no oculto nada? Porque habéis dado cuenta, por ejemplo, cuando decimos a alguien, oye, ¿tú has sentido envidia? Que nadie ha sentido envidia. No. Yo lo he preguntado millones de veces y normalmente nos lo ocultamos
a nosotros mismos. No queremos reconocerlo. Entonces, aquello que no queremos reconocer, aquello que no sacamos a la luz, se convierte en una sombra. Y si se convierte en una sombra, no se sana. ¿Cómo puedo ser yo uno en comunión con mi yo superior, con el Espíritu Santo? Cuando yo se lo explico todo. Y dentro que se lo explico, le explico, pues bueno, estoy en esta situación, me siento perdida, siento que esto se rompe, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro, no culpabilizo a nadie, sino que expreso todo lo que siento. ¿Y a quién se lo expreso? A mi yo superior, al Espíritu Santo. Y entonces dice, cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, dice Jesús, cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de contárselo lo va a arreglar. Tengo estos pensamientos y tengo estos sentimientos, ayúdame. Ayúdame, te lo entrego. Estoy sufriendo, tengo este dolor. Dejo de culpar a otros, no niego en mí que tengo estos sentimientos, los reconozco, ¿vale? Entonces fijaros qué importante es no ocultarnos, no crear sombra. Creamos sombra cuando negamos parte de nosotros mismos. Vamos a ver, si yo he sentido celos y lo digo. Y si he sentido envidia, lo reconozco. ¿A quién estoy engañando? A mí misma, si no lo reconozco. ¿Vale? Porque todos podemos sentirlo todo. ¿Y cuando dejamos de tener miedo? Cuando somos capaces de ponerlo, de decir, sí, claro que lo he vivido y lo he sentido. Y lo entrego. Si es que simplemente dejaste de juzgarnos, porque no nos reconocemos por miedo a nuestro propio juicio, porque nosotros nos juzgamos y nos sentimos mal, no. Hoy te toca eso, como mañana te puede tocar estar alegre y ya está. ¿Qué pasa? ¿Que alegre es bueno y envidioso no? Pues las dos cosas te van a enseñar y vas a aprender. Forma parte de nuestra naturaleza y de nuestros programas heredados. Tener esas emociones por circunstancias, por creencias, por ideas. Entonces, el reconocerlo, simplemente decir, sí, me está pasando esto. Entonces voy a ver, lo voy a entregar y voy a pedir que me limpien. ¿Vale? Y entonces estamos poniendo luz. ¿Qué ocurre cuando yo reconozco que sí, que he sentido envidia? Pues claro que la he sentido. ¿Y cómo me he sentido cuando he sentido envidia? Pues he sentido, si lo analizas, si te paras a analizarlo, en vez de ocultarlo. Cuando tú te paras a analizar, a ver, en algún momento de mi vida he sentido envidia. ¿Vale? Es algo que nadie quiere reconocer. Todos vemos envidiosos fuera. De hecho, creo que es la palabra que más escucho, es que la gente me tiene mucha envidia. Es una de las frases que más escucho. ¿Y qué pasa? ¿Tú no la has tenido nunca? Sí. Si la reconocemos y lo observamos, ¿qué es la envidia? Pues la envidia es que yo estoy viendo que otra persona tiene algo que a mí me gustaría. Y en ese momento entro en dolor y en sufrimiento porque pienso, esto lo he analizado porque lo he vivido, ¿vale? Pienso, ¿y por qué esa persona lo tiene y yo no? ¿Por qué Dios quiere más a esa persona que a mí? Porque a esa persona se lo da y a mí no me lo da. Es que yo soy menos. Y entran todo ese tipo de pensamientos que te provocan tanto dolor y te sientes tan inferior. Y te sientes tan mal porque no lo comprendes. Entonces, ¿qué significa tener envidia? Tener envidia significa sentirse menos valorado, menospreciado, pero que eres tú mismo el que te lo estás haciendo. Eres tú mismo el que te crees menos amado, el que te crees menos valorado, el que sientes como si el universo o Dios te quisiera menos a ti mismo por el hecho de no haberte dado algo. Claro, eso lo aprendemos cuando somos niños. Y resulta que nuestros padres, a lo mejor a uno de nuestros hermanos le ha dado algo que a ti no te lo ha dado.
O en la clase vemos que el maestro le ha dado a uno algo que a ti no te lo ha dado, y ahí entra ese sentimiento de a mí me quiere menos. ¿Eso a qué lo llevamos? Lo llevamos a Dios me quiere menos, porque claro, la vida, ¿quién es? La vida es Dios. Cuando nosotros decimos... Y aparte siempre hay que echarle la culpa a alguien, a él no lo vemos, y como se supone que al que manda, pues a ti te la vamos a echar. Claro, siempre. Sí, Pero claro. ¿por qué le decimos ahí? Yo no pienso que sea culpa de Dios, que Dios quiere Sí, nada pero más la de mayoría Dios. de las veces sí le echamos Sí, la pero, culpa. a ver, Sobre todo cuando son cosas gordas. O Sí. se la echamos al resto, pero directamente a Dios como... Incluso tampoco hay digo, frases, sí, hay frases, mira, es curioso, Dios mío, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Sí. mí? Eso lo hemos dicho. o eso lo hemos claro, dicho. o cuando dicen la vida, mira cómo me trata la vida, ¿quién es la La vida? Claro, pero para que la analiza directamente, pero de entrada dice que mala suerte tengo. No creo que, yo pienso que no creo que Dios vaya a pensar que yo me va a hacer a mí más mal que a ella. Bueno, pues resulta que inconscientemente le tenemos un montón de miedo a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque creemos que todo lo que nos pasa, Él nos lo ha mandado. Que todo lo que... Sí, porque cuando decimos la vida, el destino, la suerte, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que crea la vida, ¿no? ¿Y quién es el que crea la vida? Bueno, ahora ya el libro, la enseñanza nos van diciendo que somos co-creadores, que una cosa es la matriz divina, o sea, lo que hay ahí fuera que está creando realidad, junto con tu yo superior y contigo. Somos co-creadores. Bueno, el hecho de no ocultar nada a tu yo superior es lo que hace que tú te liberes del miedo. Pero si nosotros nos avergonzamos y no lo reconocemos y tenemos miedo, como ha dicho muy bien Mari Carmen, a los juicios y nos hacemos juicio a nosotros mismos, entonces cuando generamos sombra, porque nos vemos incorrectos, con lo cual creamos todavía más separación. Yo creo que ahí al darnos cuenta de que todos en un momento determinado hemos sentido eso mismo, o lo bueno o lo malo que no hemos creído cada cual, te hace reconocer ahora ya en este momento, cuando vas entendiendo un poco más las cosas, que en realidad volvemos a lo del principio, que somos todos uno, que somos todos iguales. Sí, que todos nos pasan las mismas cosas, claro. Entonces volvemos al mismo punto de partida. Claro, los sentimientos siempre son, vamos a ver, cuando tú hablas de la rabia, del enfado, de los celos, de la envidia, todo eso es común, a todos nos pasa, ¿no? La inseguridad, los deseos, todo eso es común, todos somos iguales. En ese sentido hemos sido creados iguales. La única diferencia a lo mejor pues que tú tengas unas creencias, yo otras, según la cultura, según el lugar. Sabéis, por ejemplo, que no hemos encontrado diferencias de creencias. Y fíjate, estamos dos pueblos que hay una diferencia de 15 kilómetros. Y sin embargo es verdad que aquí yo me he encontrado con creencias distintas a la de mi pueblo. Siempre hay diferencias. Hay pequeñas diferencias, pero a grandes matices, básicamente, todos somos iguales y queremos lo mismo. ¿Y qué diferencia hay en decir envidia sana? ¿Que es que no la reconocemos al decirlo? No, al revés. Cuando decimos, La es una reconoces. envidia sana. Al revés, decimos envidia sana. Es cuando lo estás reconociendo, es cuando estás haciendo algo sano. El problema es cuando tú tienes la envidia y te la callas. Y entonces la sufres. Y entonces te hace ahí un remolino en tu mente, ¿vale? Y culpa a la otra persona y le coges rabia a la otra persona porque Entonces, tiene cosas... cuando nos desahogamos y decimos, es una envidia sana, ¿Cuál? es como... Es bueno. Claro, eso es bueno porque la estás reconociendo, vamos a ver. Aunque Te sea- está alegrando de lo que le... Claro, Es que le aún sí dice. que decimos, es envidia sana. Quiero lo que tú tienes, pero no me me voy a da amargar envidia. por ello. No voy a Eso, sufrir. en principio, el hecho de reconocer algo es lo que nos libera y lo ilumina cuando nosotros lo expresamos.
¿Y cuándo lo convertimos en sombra? Cuando no queremos reconocerlo y lo ocultamos. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, he tenido un malentendido contigo, ¿vale? Una palabra, tú has dicho una palabra que yo... y me callo, es cuando estoy creando una sombra, es cuando estoy creando un enfado. Pero si yo te digo, oye, Conchi, mira, he entendido esto, lo hablamos, ¿qué pasa? A que se aclara, se saca la luz y se ilumina, ¿verdad? Bueno, pues pasa con todos los sentimientos. Todo sentimiento que se guarda y se culpabiliza al otro se convierte en una sombra. Y cada vez más grande. Y cada vez más grande, ¿vale? Mientras que cuando se expresa y se comunica y se habla, se diluye. Porque imaginaros que yo veo tu campo y yo digo, ay, prima, qué envidia me da mi Sana de tu campo. ¿Ves? Ya está. Y tú me dices, pues aquí lo tienes para cuando quieras lo disfrutas. ¿Qué ha pasado? Que aquello que yo quería, de alguna manera, lo vamos a compartir, lo vamos a disfrutar, ¿no? Se hace una cooperación, una colaboración, una generosidad, se comparte. Pero ¿qué pasa si se oculta? Si yo lo oculto, empiezo a mirarla y digo, mira, y ella, ¿por qué sí y yo no? Ya empiezo a generar dolor dentro de mí, sufrimiento, rabia. Empiezo a generar una energía oculta dentro de mí que cuando yo la veo a ella no sabe lo que a mí me pasa. Pero yo ya no la voy a mirar igual. Ya anda que no se nota. Cuando la veas y alguien no te mira igual. Se nota. ¿Verdad? Yo ya no la voy a mirar igual. ¿Por qué? Porque he ocultado algo Y dentro de mí y lo he alimentado dentro de mí hacia la culpa de la otra persona. Y la otra persona no tiene la culpa. Ni sabe el motivo. Ni sabe el motivo ¿Qué porque está yo estoy creando? así. ¿Vale? Entonces, voy a volver a leer esto que nos ha dicho Jesús aquí porque de verdad que me encanta. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Vamos a dejar de ocultar y de la oscuridad. Vamos a dejar de tener miedo y de ocultar, ¿vale? Este paso generalmente da miedo, claro, nos da miedo expresar lo que nos pasa. Nos da miedo decir, oye, Conchi, mira, te he entendido en esta palabra mal. Nos da miedo expresarnos. Nos da miedo decir, oye, prima, ese campo que tú tienes me encanta, me está dando una envidia, nos da miedo, ¿a que sí? La comunicación nos da miedo algunas veces. Nos da miedo no vaya que se enfade el otro, nos da miedo no vaya que no seamos bien entendidos, nos da miedo no vaya que discutamos, nos da miedo no vaya que se corte la relación de amistad. Pero yo creo que una buena comunicación y gastar el tiempo necesario en expresarse es lo que ayuda a que las personas nos podamos entender. Entonces, una vez que superamos el miedo, la segunda es el reconocimiento de que no hay nada que desee ocultar, aunque pudieses hacerlo. Ya no quiero ocultar nada. Prefiero ser transparente, ¿vale? Y si me enfado por algo, prefiero decirlo antes que crear dentro de mí una sombra. Y si tengo una molestia, prefiero decirla antes que generar dentro de mí un infierno, ¿vale? Porque ese paso te libera del miedo, cuando tú ya quieres ser transparente. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no estarás dispuesto, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Fijaros que esto lo podemos hacer a nivel de yo con el Espíritu Santo, a nivel de comunicación yo con Jesús, o a nivel de comunicación con una persona, con una relación. Tanto si es por un conflicto como si es por una ruptura, siempre puede haber comunicación. Siempre. Y siempre podemos expresar y escucharnos uno a otro.
La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanecen las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pones en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta de que el espíritu mora adentro. Pero la expiación restituye al espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Voy a volver a leer esta parte, ¿vale? El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Si yo continuamente estoy poniendo mis pensamientos al servicio del Espíritu Santo, si yo vibro, ya hemos dicho que el Espíritu Santo es una frecuencia, una vibración, donde todo se declara inocente, donde todo se declara en paz. Si yo pongo mi mente a ese servicio, ¿qué va a pasar? Que voy a entrar yo primero en paz, ¿no? Todo lo que a mí me suceda lo voy a llevar a la paz y me voy a declarar inocente en todo lo que me suceda. A partir de ahí, cuando yo me declaro inocente a mí mismo y me comprendo, voy a comprender lo que les pasa a los demás. Si, por ejemplo, yo tengo, seguimos con el tema de la envidia. Si yo me reconozco a mí misma en ese aspecto y digo, bueno, pues esto se lo voy a entregar yo al Espíritu Santo y me declaro inocente, porque todos tenemos estos programas. Simplemente tengo que trascenderlo, reconocer que lo tengo y que no pasa nada, que me amo, que me dejo en paz, que esto pasará. ¿De acuerdo? Luego, pues, el Espíritu Santo, el Yo Superior, te puede mandar otro tipo de ideas y te puede restituir los pensamientos correctos, que somos seres eternos y que lo que no tengo hoy lo puedo tener mañana o que no lo necesito, que no me es necesario. Entonces, cuando quita esos pensamientos erróneos y entran los verdaderos, desaparecen esas emociones, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando yo vea a alguien que está en esa misma experiencia? Pues que lo voy a declarar inocente. Claro, lo voy a comprender. Si yo me comprendo a mí mismo y me entiendo y me declaro inocente, no comprendo a los demás dónde están. Otra parte que tengo aquí subrayada, que me parece muy importante, pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos la expiación, solicitamos que se nos restituya o entregamos nuestros pensamientos,
el espíritu nos pone en el lugar que corresponde. Y que esa mente que sirve al espíritu está fortalecida, ya no cae, no se desvía. Cada vez se desvía menos, cada vez caen menos en pensamientos de dolor, en pensamientos de tristeza, cada vez caen menos. Porque se supone que cada vez que nosotros vamos superando un programa mental o unas creencias mentales, eso ya se queda en nosotros. Nosotros nos van a ir viniendo las experiencias que tenemos que ir trascendiendo y declarando inocentes, que cada vez serán menos y cada vez viviremos más en un estado de paz, de gracia, porque cada vez vendrán menos situaciones. Las que nos vienen, pues ya lo sabemos, las que nos vienen son asignaturas pendientes. Eso Sí, lo pero sabemos. la verdad que se nota que tienen bastante menos polémica. Menos que cuando empezamos. Sí, bastante menos. No la creamos nosotras, ya no creamos tanto porque sabemos. Claro, ya Eso, estamos por más eso mismo, atentos. Ya, ¿sabes lo que está? Ya lo Claro. entrega Y lo entregamos. y ya está. Y rápidamente dice, yo no quiero esto. Claro, Ahí y además está, con esa claro. facilidad, ¿verdad? De que Y sabemos como lo sabemos que tenemos ayuda. y no lo creemos, porque antes que no nos lo creíamos, empezando por ahí. Ahí está. El problema es que lo sabíamos, pero no nos lo creíamos. Ahora ya no lo creemos. Entonces dice, ahí va, para ti. Claro. Se arregla. Mira, hay personas, es una pregunta muy común que me hacen. Bueno, pero si lo entrego y vuelvo a tenerlo en la cabeza. Bueno, pues entrégalo tantas veces como sea necesario. Es más. Si el conflicto en tu mente o el enfado en tu mente puede ser muy grande, os aconsejaría un mantra, ¿vale? Para cortar y romper los pensamientos rumiantes que te generan sufrimiento. Entonces, un mantra puede ser elijo la paz, elijo la paz, elijo la paz, elijo la paz, o esto ya lo he entregado, esto ya lo he entregado, o el Espíritu Santo se va a encargar de esto, el Espíritu Santo se va a encargar de esto, o confío. Otra cosa, si se ha generado, porque ya sabemos cómo se genera la energía. La energía se genera por pensamiento. Si yo estoy teniendo pensamientos que me están enfadando, cuanto más tiempo mantenga esos pensamientos, más energía voy a generar de enfado. Que luego esa energía se tiene que diluir, ¿eh? Por eso muchas veces encontramos grandes resistencias, porque a lo mejor cuando te das cuenta de que estás muy enfadada, es cuando ya llevas 4, 5 o 6 horas dándole vueltas, o 2 o 3 o 5 días dándole vueltas, y has generado una bola tan grande